sobre la posibilidad de eliminar la inveterada práctica de los gobiernos de poner a disposición de los diputados millonarias cantidades de dinero bajo la figura de subsidios para la ejecución de obras comunitarias. ¿Usted como hondureño está de acuerdo? Contrapunto de Radio América en alianza con CITV, el canal de mayor crecimiento en el país, presenta hoy viernes a la 1 de la tarde. Subsidios, diputados, ONGs, fundaciones en la mira. Invitados: Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional Honduras; Amanda Madrid, presidenta de la Federación de Organizaciones Privadas No Gubernamentales de Honduras, FOPRIDE. Y usted, a través de las líneas siempre abiertas de Radio América. Nuestro WhatsApp, 9520-2080, 9520-2080. Moderador, periodista Lesman Aníbal Morazán Reyes. Contrapunto de Radio América, hoy viernes a la 1 de la tarde. Auditorio de Radio América, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días en cualquier parte del mundo que nos sintonice. Qué bueno que está con nosotros para compartir una emisión más del Contrapunto de Radio América, este espacio de la radiodifusión que ya lleva más de 40 años de compartir con el pueblo hondureño, abordando los temas de mayor actualidad en nuestro país. Hoy vamos a hablar de transparencia, una agenda pendiente en nuestro país. Este tema que tiene que ver con el manejo de subsidios que involucra a diputados al Congreso Nacional y que alcanzó mayor connotación esta semana cuando la MASID junto al Ministerio Público armaron un requerimiento fiscal que involucra a 5 actuales diputados al Congreso Nacional de la República. De ahí que en el país se ha abierto el debate de si los legisladores es correcto que se vean inmiscuidos en labores de ejecución de obras comunitarias. Hay quienes establecen que ya suficiente tienen los diputados al Congreso Nacional con emitir, con aprobar leyes, con crearlas en nuestro país y darles el seguimiento que se requiere, porque Honduras es un país rico en leyes. Desafortunadamente la mayor parte de ellas no se cumplen y eso no dice nada bien de un país que aspira a mejores estadios de vida. Ese es el menú que traemos para hoy, para poderlo compartir con todos ustedes y poder conocer sus impresiones. ¿Están de acuerdo ustedes que los diputados manejen cantidades millonarias para ejecución de obras bajo la figura de subsidios y que se utilicen para ello fundaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones privadas? Bueno, son varias las aristas que hay sobre esta temática. Traemos a personas hoy como invitadas involucradas de una u otra manera en esta temática. Tenemos a la doctora Amanda Madrid con nosotros. Ella es la presidenta de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras, FOPRIDE. Hoy vamos a conocer qué es FOPRIDE, qué hace FOPRIDE y cuál es su posición frente a estos señalamientos que se hacen de congresistas, de políticos que habrían drenado millonarias cantidades a través de fundaciones y de ONGs. Y estará con nosotros también el licenciado Carlos Hernández. Él es el representante de Transparencia Internacional en nuestro país. Por supuesto, las líneas telefónicas del Contrapunto están totalmente habilitadas para poder atender sus comunicaciones. Nuestra plataforma al WhatsApp al 95202080 también la tenemos habilitada. Estamos también a través del Facebook Live con nuestro compañero Alex Castellanos para poder también tener una cobertura muy amplia y por supuesto la bienvenida para todos los televidentes de CITV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. La bienvenida a la doctora Amanda Madrid, ella es la presidenta de FOPRIDE. Doctora, bienvenida. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Un placer tenerla. Igualmente. Impresionada con los estudios de la América. ¿Es primera vez que está con nosotros? Impresionadísima. Se parece a CNN. Qué bien. Bueno, bienvenida. Ojalá que no sea la primera ni la última vez que la tengamos Muchas con gracias. nosotros. Don Carlos Hernández, un amigo de esta casa de radio. Carlos, bienvenido. Un gusto, qué bueno estar de regreso. Gracias por la invitación a un programa muy escuchado, muy visto
y la oportunidad de debatir un tema tan relevante como al que hemos sido invitados esta tarde. ¿Cuál es la lectura que hace, Carlos? Porque todo esto se desprende del requerimiento que presentara el Ministerio Público ante la Corte Suprema de Justicia en contra de 5 diputados del Congreso Nacional. Mira, interesante. Sin duda alguna, este es un tema que nos da para discutir por varias horas. Vamos a tratar de aprovechar este espacio. Primero, yo creo que es importante decir, usted mencionaba por lo menos 2 elementos que son los que están en discusión y que se le debe dar de un tratamiento diferente. Uno es los subsidios que manejan directamente los diputados y lo otro es las acciones que realiza el gobierno de la República mediante organizaciones no gubernamentales. El primero, si bien es cierto, y creo que todos aprendimos que el Estado de Honduras tenía 3 poderes, ¿verdad? Y claramente definido el rol de cada uno de esos poderes. Desde que estábamos en la escuela aprendimos eso. Sin embargo, en la práctica se diseñó un sistema político que yo lo he venido diciendo, es un sistema político clientelar, que radica en que la gente no financia la política, la gente no participa. Ese 55% de personas que fue a votar en las elecciones recién pasadas, no todas fueron porque tenían la convicción de pertenecer a un partido y que conocen la doctrina del partido y los principios, sino que al final fueron atraídos por cuestiones clientelares. Aquí entonces que para ser diputado, un diputado empieza su campaña y lo primero que la gente al verlo y al presentarse como candidato a diputado es, ¿qué me tienes? ¿Qué me traes? ¿Qué ofrece? ¿Qué ofreces? Entonces regala, desde ahí comienza esto. Sí. Eso es como candidato. Entonces por eso es que la gente dice, esperemos en la época de campaña, porque en la época de campaña es donde la escuela le pueden poner el techo, el piso, se puede mejorar la carretera. Entonces, ojo con esto, porque ahí comienza todo, ese sistema clientelar. Y luego, entonces, una vez que son electos, esa demanda que ya ha sido creada durante el periodo de campaña permanece. Y por eso fue entonces que el Congreso Nacional, hace ya muchísimos años atrás, legisló para asignarle a cada diputado una cantidad de dinero. En algunos momentos era de 1 millón de lempiras cada 6 meses, o sea, 2 millones de lempiras al año, aparte de su salario, era dinero. En otras ocasiones era cada 2 meses darle 250,000 lempiras al diputado o, dependiendo del partido al que pertenece y su relación con el presidente del Congreso, entonces esos montos pueden ser superiores. Este dinero se daba y es el dinero que anda el diputado en su bolsa, en su maletín, con un talonario de recibos. En aquel momento y cuando esto inició, no teníamos al azar que nos está pidiendo el RTN y todo eso, y entonces venía y empezaba. Eran recibos hechizos. A dar dinero, exacto. Recibos hechizos en papel cualquiera. De esos nosotros tenemos cantidad de esos recibos, evidencias de muchos años que eso se hizo. Entonces, al final, eso provocó la corrupción. Entonces, muchos diputados, el anhelo de ser diputados no necesariamente era el salario de los 200, no sé cuál es el salario de un diputado, 80,000, 100,000 lempiras, sino la oportunidad de tener efectivo para poder hacer eso. De esos diputados, yo creo que está hablando de diputados de todos los partidos. De todos los no se escapa partidos. ninguno aquí. Ninguno. Y no estamos hablando tampoco de 1 millón de lempiras, ni 100 millones de lempiras, ni 200 millones de lempiras, ni 500 millones de lempiras en los últimos años. Estamos hablando de, quizás pudo ser 2,000 millones de lempiras, puede ser. No, es una cantidad exagerada porque ha sido una práctica. El salario se queda corto. Constante, obviamente. Sí, pasa muchos diputados hicieron uso eficiente de esos recursos y con mucha responsabilidad y con mucha honestidad liquidaron esa factura. De eso también nosotros tenemos constancia en un estudio que hicimos hace 6 años. Pero hay otros que lamentablemente no hicieron. ¿Y usted ubicaría la mayoría ahí en ese sector? La mayoría, no, yo no puedo especular. Yo lo único que puedo dar testimonio en base a un estudio que hicimos hace 2011, donde decía en ese año de 167 millones que se habían entregado,
para el 2000, creo el 2010 o el 2009, solo se habían liquidado 23 millones. Eso en base a una resolución del Instituto de Acceso. 167. Exacto, el 23%. Y eso fue una cosa, yo tuve que ir a buscar los archivos para encontrar esto ahora. Entonces, pero las prácticas siguieron. Lo que queremos decir entonces aquí es que lamentablemente el sistema político nuestro, ese sistema es el que ha provocado, difícilmente alguien puede ser político si no tiene dinero, porque en el pueblo, en la aldea, en el campo, al diputado lo ven como un ejecutor de obras, al diputado lo ven como un tramitador de obras, y así está diseñado ese sistema, o sea que no es una cuestión fácil de decir mañana cancelamos eso, porque es el sistema que esas prácticas la volvimos casi una ley. Y bueno, ahora lo que hay que hacer un esfuerzo es cómo garantizamos transparencia en el uso de esos recursos, que es justamente lo que está cuestionado. Mire, por lo menos 3 de los diputados que están señalados ahorita, nosotros pedimos un recurso de revisión en el 2010, que por casualidad me los encontré ahí, donde el 2010 ya nosotros como institución habíamos pedido información de estos 3 diputados, no la quisieron dar y fuimos a un recurso al IAIP y el IAIP de manera positiva ordenó a que nos dieran información. O sea que esto no es nuevo, ese es un tema y esto tampoco es un tema de menor cuantía. Esperamos nosotros, y yo creo que la satisfacción aquí es que a partir de estos hallazgos se pueda profundizar, se pueda sancionar a aquellos que resultaren responsables de haber usado ilícitamente este recurso, y 2, que los políticos, en este caso el Congreso Nacional, pueda buscar mecanismos para legislar y garantizar que el recurso de los hondureños no se siga usando de manera corrupta, no termine en la bolsa de un individuo y no para los objetivos que fue creado. Para Transparencia Internacional Honduras, estamos frente a una red, como lo calificó la misión de apoyo que rectora don Juan Jiménez Mayor. Bueno, es interesante eso, porque cuando estamos hablando de una red, estamos tipificando un delito que es diferente. Y claro, la sociedad quisiera que eso fuera así, porque ya estamos hablando de asociación ilícita. Y si es asociación ilícita, por lo menos los 5 que tenemos, que son menores cuantías, ya no es que van a salir y van a conmutar la pena. Estamos hablando de una cuestión mayor. Sin embargo, yo creo que cuando yo le menciono que esto ha sido una cuestión constante, que esto han habido muchísimas denuncias, que ha habido confabulaciones, sí. Pareciera ser que las características son características de red. Eso lo dijo una institución pública, es el Ministerio Público, porque la UFESIC depende del Ministerio Público y lo ha dicho la Maxi. Creo que la aspiración nuestra y de todo el pueblo hondureño es que esto no quede en la impunidad. Bueno, no podemos sustraernos del ambiente de crispación política que estamos viviendo en el país. Hay otros que han dado una lectura que este es un distractor para realmente que nos olvidemos los hondureños de este conflicto electoral que ha derivado en una crisis social. Bueno, ¿usted qué piensa? Mire, primero decir que esta historia, como lo decía hace unos minutos, esta historia no se comenzó a escribir en noviembre 26, ¿verdad? Y que el país ha estado ahí y que sigue. Más bien yo lo veo desde otro lado. Esta es una muestra de que el país no solamente son elecciones, ¿verdad? El país no solamente es políticos irresponsables que nos tienen sumidos en una situación muy, muy grave y que nuestro sistema democrático se evidencia hoy como muy frágil a nivel del mundo. Así es que yo no creo, yo por lo menos puedo decirle, yo tenía conocimiento de que esta investigación estaba ahí hace ya bastante tiempo. Es más, bueno, esta información que yo le menciono del 2011, nosotros la presentamos en el Ministerio Público, el 2011, o sea que esto no es de ahorita, esto viene de hace muchos años. Así que yo no creo que la MASI ni el Ministerio Público se van a prestar para hacer un escándalo de este tema y distorsionar la atención del pueblo sobre el tema electoral. Muy bien, no nos hemos olvidado de usted, doctora. Por supuesto, ahora va a tener su participación. ¿Qué piensa? Porque en el ambiente se ha satanizado a las ONGs, a las fundaciones, se cree que se han prestado muchas de ellas, se han confabulado con políticos para drenar millonarias cantidades que muchas de ellas han servido para
financiar campañas políticas en nuestro país. ¿Qué piensa de toda esa, de todo ese lastre que hay sobre las fundaciones y las ONGs, que por la forma como usted asiente está también consciente que hay esa estigmatización, esa fijación? Pero ¿cuál es su posición como presidenta de FOPRIDE? Bueno, creemos que una de las primeras cosas que tenemos que reconocer es que para que una organización exista, llámese fundación, llámese organización no gubernamental sin fines de lucro, tiene que tener una personalidad jurídica. Esa personalidad jurídica es extendida por una instancia de una secretaría de gobierno. Entonces, es en realidad el gobierno el responsable de otorgar las personalidades jurídicas y de permitir que se establezcan este tipo de organizaciones. Entiendo que hay una dependencia que depende de Hay una Gobernación y dependencia Justicia. dentro del Ministerio de Gobernación y Justicia que se llama URSAC. Ujú. Nosotros, por ejemplo, lo que más conocemos como FOPRIDE, FOPRIDE es la federación que agrupa alrededor de unas 120 organizaciones. Nos hemos esforzado desde hace muchos años por tener una ley que regule a las organizaciones no gubernamentales. Y esa ley existe, y esa ley debe ser una ley también que sea aplicable a todas las organizaciones. En nuestro caso, por ejemplo, como FOPRIDE, tenemos 120 organizaciones, alrededor de 120, que trabajan los diferentes temas que se encuentran en los diferentes departamentos, en los 18 departamentos del país, y que existe una metodología estricta para que una organización se pueda afiliar. En primer lugar, para que usted se afilie, tiene que ser recomendado por una afiliada ya de conocida trayectoria. En segundo lugar, tiene que tener todos los requisitos que exige el gobierno y que pueda hacer un checklist donde se pueda saber que tiene una junta directiva, que tiene un sistema administrativo, que tiene una contabilidad, que tiene proyectos bien definidos, que tiene todas sus cosas en orden. Después de eso, personal de la federación hace una visita de campo para corroborar que todo esto existe. Y luego existe otro filtro que es la Comisión de Auditoría Social y Financiera, que también corrobora que todo eso existe para que la Junta Directiva pueda aprobar la afiliación de esa organización. Entonces yo creo que es injusto que se ponga a las fundaciones y a las organizaciones no gubernamentales en un solo saco, porque existen, y nosotros lo sabemos, organizaciones auténticas que contribuyen al desarrollo del país, organizaciones de conocida trayectoria que están listas para que puedan mostrar esa evidencia. Pero también nosotros creemos que es sumamente importante que las instituciones gubernamentales mismas hagan lo pertinente para que las organizaciones, que yo creo que no se deben llamar fundaciones ni organizaciones no gubernamentales, son instituciones que se crean tal vez de una manera medio oscura o de una manera no transparente para otros fines, que no son los fines de desarrollo que las verdaderas organizaciones no gubernamentales tenemos. ¿Podemos colegir que usted no mete las manos por todas ellas, por todas las que funcionan en el país? No, definitivamente no. No, yo no meto las manos por ellas. Nosotros tenemos un grupo de organizaciones afiliadas, ¿verdad? Y nos regimos por diferentes normas dentro de FOPRIDE. De hecho, fíjese que una de las cosas que FOPRIDE ha hecho desde hace como 20 años es apoyar al gobierno para que pueda tener una buena relación y para que pueda en realidad auditar y darle seguimiento a las ONGs. ¿Y por las afiliadas a FOPRIDE puede meter las manos también la doctora Amanda Madrid? Bueno, yo meto las manos al fuego por Carlos, ¿verdad? Tenemos organizaciones por las que yo metería las manos al fuego, ¿verdad? Sí, yo creo, Lesman, tal vez decir, porque bueno, yo soy parte también de la Junta Directiva de FOPRIDE. FOPRIDE es una entidad de 30 años que hay normas, no se acepta todas, No. se aceptan aquellas que cumplen los principios de rendición de cuentas, de transparencia. Son organizaciones con una solidez y tan grande que hacen un aporte muy, pero muy significativo a la sociedad hondureña. Y el otro tema que era importante decir, hay que reconocer que el Estado como tal ha ido perdiendo su capacidad de ejecución. Y entonces por eso es que en los últimos años se ha tenido que recurrir
a instancias del sector privado, en este caso a la sociedad civil, a las ONGs, incluso en muchos de los memorandos de entendimiento de la cooperación internacional hay condiciones que sea la sociedad civil la que participe, porque la sociedad civil ha demostrado tener mayor capacidad y también observar los principios de transparencia. El tema aquí es que hubieron algunos malos, algunos que siempre andan tras la jugada, que crearon ONGs que violentaron los principios y crearon esas fundaciones como esa que mencionan ahí, que productores de... Asociación Nacional de Productores e Industriales de Barrios y Colonias de Honduras. Qué interesante. ¿Es miembro de FOPRIDE? No, para nada. Forma. No hemos tenido ni siquiera ningún contacto, no los conocemos y mucho menos... Mire, estas organizaciones no se afilian. No se afilian porque no se afilian porque... ¿No es obligatoria la afiliación? No, o sea, se afilia el que quiera. Nosotros nos une, en el caso de las 120 organizaciones de FOPRIDE, nos une que compartimos valores, principios de transparencia, entonces nos afiliamos y estamos ahí, y de desarrollo. Entonces, estas organizaciones, mire, si cuando... ¿Es de maletín, nos quiere decir usted? Hay muchísimas de maletín. Si aquí hubieron gobiernos donde habían abogados que su trabajo era tramitar exclusivamente ONGs para poder capitalizar dinero. Por eso yo quiero, es que mire, el tema que nos pasa a nosotros los hondureños es que se nos olvidan las cosas, es que parece que solo vemos la historia de los últimos meses, señores. Esto es un tema, ya en el 82 hubo un escándalo, en el 86 hubo un escándalo, en el 96 hubo otro escándalo. O sea, de registro que nos dice la Secretaría del Interior que hay 3.000 ONGs y nosotros en FOPRIDE siempre nos preguntamos, ¿dónde están? ¿Qué se hizo? Mire qué irresponsabilidad del Estado, que las publicaron y dijeron que las iban a publicar y los que no llegaban, entonces iban a disolver esas organizaciones. Y bueno, nosotros dimos, está bien, porque a nosotros como sociedad civil no nos conviene que se use eso. Uno, por los principios que tenemos, y otro, porque la gente estigmatiza a las organizaciones. A todas. Y no lo hizo el Estado. No lo hizo el Estado, porque siempre hay algunos ahí, y ojo aquí, ¿verdad? Porque aquí también a veces creemos que es que el tema de la corrupción tiene ideología o tiene color político. No, esto no tiene ni ideología ni color político. De ambos lados o de tres lados empiezan a mover todo lo que pueden para lograr mantener esto. Así es que lamentamos eso porque nos afecta como sector, pero es importante que el pueblo hondureño sepa, no son todas las organizaciones, habemos organizaciones con mucho prestigio, con mucha transparencia, que desarrollamos nuestro trabajo por el bienestar del pueblo hondureño. Doctora, contestando la inquietud que nos formulábamos en la promoción del programa, ¿es correcto que los diputados manejen subsidios y que los canalicen a través de ONGs o fundaciones? Bueno, mire, a mí me gustaría ver que los candidatos a diputados o alcaldes tengan temas valiosos, ¿verdad? Planes para las comunidades, y que nosotros estuviésemos lo suficientemente educados para decir, este candidato tiene un plan que va a ayudar mucho la salud de este país, o tiene este otro plan y yo voy a ser capaz de financiar la campaña política de este diputado o de este alcalde. Pero como Carlos mencionaba al principio, el clientelismo que se ha desarrollado y el sistema que existe de hacer política en Honduras, entonces crea la expectativa de que estos candidatos nos van a traer cosas, nos van a dar cosas, ¿verdad? Cosa que no ocurre de esa misma manera en otros países. Sin embargo, creemos que los diputados tienen un rol sumamente importante para que un Estado o para que un país funcione, y es el de legislar. Aquí tenemos muchas leyes, pero ya habíamos mencionado que no todas se ejecutan. Pero legislar y legislar bien es un trabajo fuerte, es un trabajo serio. Si de usted dependiera entonces esa labor, esa misión de manejo de subsidios, ¿la volvería? No es blanco y negro, porque no es una cosa que puede hacerse de un plumazo, porque es una cosa que se ha sistematizado a través de los años, pero que no es lo que debe ocurrir, no es lo que debe ocurrir. El tema aquí que no hay rendición de cuentas. Mire, yo cuando pienso rendición de cuentas en diputados, honestamente, solo puedo traer a mi memoria un caso. Yo no identifico más, y es el caso
de doña Dori Gutiérrez. Sí. O sea, yo no recuerdo otro diputado que haya hecho publicidad. Yo he recibido invitaciones para que en tal lugar, en el Parque Central, una rendición de cuentas de los millones, el millón o los 2 millones que se hicieron. De ahí, por lo menos, yo no he escuchado. No sé si usted piensa en otro diputado Bueno, solo que Doris. públicamente ha hecho. A Doris Bueno, le porque hemos es una visto esos práctica. eventos. Entonces, el tema es rendición de cuentas. cuentas. Mira, aquí mismo, en este mismo, yo he dicho, toda persona que recibe fondos públicos, a propósito, me metí en un lío aquí en este programa cuando dije esto mismo. Los ¿Recuerda? querellaron, ¿verdad? Claro, toda persona que recibe fondos públicos tiene que rendir cuenta porque no es su dinero, es el dinero nuestro. Y aquí quisieron presionar a los ejecutivos de la radio, pero aquí estamos Aquí abordando estamos, este qué tema. bueno que yo pensé, pero no, pero ya fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, decir, mire, es que ese es un problema, es otro, decir la verdad en este país también hay problemas, ¿verdad? Decir esto que estoy diciendo ahora, lo Es que un estamos reto. diciendo, Bueno, ¿y sin esa duda alguna querella van a empezar ¿En qué paró esa querella? No, al final eso es tema juzgado, ¿verdad? Es tema juzgado, ¿Salió bien lamentablemente. Sí, bueno, yo creo que sí, no es lo que uno quiere, ningún hondureño quiere eso. Aquí estamos con la frente en alto, yo creo que eso ya es mucho más valioso que cualquier otra situación. Así que lamentar eso, yo insisto, el tema aquí es el tema de la transparencia y no es justo que este pueblo pobre, que este pueblo con una canasta básica muy alta. Si de usted dependiera la misma consulta, ¿aboliría esa, sí, claro que esa sí. facultad que tienen los Obviamente, diputados de porque, manejar claro, cantidades millonarias a través de la claro figura que de sí, subsidios? claro que sí, pero tenemos que hacerlo buscando mecanismos para que el Ejecutivo también pueda actuar de manera eficiente y que pueda sustituir aquello que lamentablemente hoy, bueno, por eso existimos nosotros como sociedad civil. Por ejemplo, el caso de la doctora Amanda, dirige una organización que da servicios de salud en las zonas más postergadas porque el Estado no llega a veces. Entonces, es el mismo principio. Si el Estado es eficiente, si logramos que el Estado sea, no hay razón de que un legislador tenga que manejar recursos. Pero el otro tema aquí es que eso no es una práctica hondureña. También hay que Estados Unidos mismo tiene prácticas. Es una oleada mundial, ¿no? Tiene prácticas similares. Obviamente, el tema aquí es que si se hiciera de manera transparente y si se rindiera cuentas, entonces no estaríamos en este asunto. El problema aquí es la corrupción que se generó o la compra de voluntades, ¿verdad? Porque ese es el otro tema. Esas leyendas o mitos, yo no sé si leyendas urbanas o mitos que han habido a lo largo de la historia de los congresos nacionales que dependiendo de algunos temas a veces hay, y eso lo han denunciado los mismos diputados. Entonces, bueno, si los diputados de adentro lo dicen, por algo lo dicen, ¿verdad? Porque por resentimiento, porque a lo mejor no lograron nada o porque, pero por algo lo dicen y algo de cierto ha de tener. Esas son las prácticas que se dan porque no hay un proceso de transparencia adecuado para ver esto. Por ejemplo, se me ocurre, no lo he hecho, no sé si alguien lo ha hecho y si algún diputado escucha, si yo entro al portal de transparencia del Congreso, voy a tener la descripción en qué ejecutó cada uno de los diputados el dinero que le dieron el año pasado. Yo no lo he hecho y no quiero juzgar eso, pero si alguien está escuchando o que lo haga y entre y a ver si ahí los 128 diputados tienen la liquidación de cómo usaron su dinero. Sospecho que no está tan detallada. Sospecho que a lo mejor dice que le dieron tanto, pero cómo lo distribuyó. Ahí está el recibo de la señora que le dio los 500 lempiras para comprar la medicina o el ataúd o esto, que puede ser muy noble para la señora, pero que eso se presta a una práctica que no es. Por aquí alguien me escribe, bueno, ¿qué información tienen sus panelistas? ¿Qué ha hecho al respecto el Tribunal Superior de Cuentas, dice, y la misma Fiscalía? Bueno, el tribunal, escuché declaraciones del tribunal. Claro que es responsabilidad del tribunal investigar a cualquier entidad que usó recursos públicos. Hasta ahora no he visto nada, hasta ahora no sé si tiene una línea y están investigando, pero sí tienen el deber y la legislación lo faculta para hacerlo. El Ministerio Público lo está haciendo, ya es público lo que ha salido, pero del Tribunal Superior de Cuentas desconozco. ¿Qué debe hacerse desde la óptica de FOPRIDE
en relación a este tema, doctora? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos estado haciendo es trabajando hacia lo interno de FOPRIDE, hacia lo interno de las organizaciones. Por ejemplo, existe ahora una escuela de auditoría social y financiera, donde se capacita a miembros de las afiliadas para que puedan sacar un diplomado, por ejemplo, en auditoría social y financiera, y que luego vayan a sus organizaciones y puedan hacer auditorías de diferentes proyectos, ya sean de las organizaciones privadas o públicas. También tenemos un sistema de autorregulación donde se enseña a las organizaciones buenas prácticas para que puedan ser transparentes y para que puedan dar cuentas, rendir cuentas. Una de las cosas que se ha hecho a través de los años y que este año lo hemos hecho muy fuertemente ha sido trabajar con la URSAC. De hecho, FOPRIDE, a través del programa Impactos, financió un sistema en línea para que las organizaciones puedan dar sus estados financieros, que es un requisito que antes del 28 de febrero toda organización debe de publicar sus estados financieros, mandarlos a la URSAC. Ya ayudamos para que haya un sistema en línea donde puedan enviarlo las organizaciones que son de lugares muy alejados. Muy bien. Para hablar sobre este tema está en línea ya con nosotros el diputado Francisco Rivera. Él es el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Diputado Rivera, lo escuchamos aquí en el Contrapunto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lesman. Un respetuoso saludo para sus panelistas, para don Carlos y para la doctora Amanda. Quiero, antes de comenzar, expresar una opinión muy personal de Francisco Rivera sobre sus personajes que tiene en su estudio. Creo que ustedes dos, señores, sin ser amigos del señor Hernández, nunca he sido amigo de él, nunca creo que no hemos ni siquiera dado la mano. Sí conozco a la doctora Madrid, pero son la reserva moral que tiene este país. Son parte de la reserva moral. Yo confío mucho y creo mucho en lo que ustedes hacen y de la forma como manejan sus instituciones. Número dos, don Carlos ha hecho una lectura perfecta de lo que es realmente el subsidio y cómo se manejan las cosas en Honduras. Y la doctora, como es de mi departamento, conoce perfectamente todo, cómo se manejan algunas actividades de los diputados. Quiero comenzar con lo siguiente. Si no es lo mismo, o en mi departamento, hablo de Olancho, yo le garantizo, yo puedo ser el mejor legislador de Honduras y salir entre los 20 mejor calificados por Democracia Sin Fronteras. Pero eso no me conduce a un regreso al Congreso. Eso, allá en tierra adentro, no lo califican por lo bueno o malo que es el legislador. Lo califican por la obra que un diputado lleva a la comunidad o al departamento. Por ejemplo, hemos todo lo que se ha hecho a través de las organizaciones no gubernamentales. Créame, yo no quisiera que entráramos a satanizar las organizaciones no gubernamentales, porque hay organizaciones de mucho respeto, que uno en el Congreso les pone 40 millones o 10 millones, 5 millones, y ellas ponen adicionalmente el doble de lo que reciben, porque no son empresas de maletín, así como habrá algunas empresas de maletín. Pero me interesa mucho que no se satanice ni se quiera tirar un atarrayazo y decir que todas las ONG son malas, porque no es cierto. Yo conozco, por ejemplo, y yo lo voy a mencionar porque quien maneja fondos públicos está expuesto a que todo el mundo, no es un secreto y no se puede. Por ejemplo, los amigos del Hospital Escuela, que lo maneja don Emilio Dalach. ¿Quién va a dudar de don Emilio Dalach que se le dan 5 millones de lempiras para que maneje su fundación? Para mencionarle un ejemplo, Sor María Rosa, amiga de los niños, y así le puedo mencionar una cantidad que el Congreso directamente les otorga
esos dineros directos, direccionados por el Congreso. Y luego viene el Tribunal Superior de Cuentas, está en la obligación de auditarlos y verificar que estén en realidad, que se cumpla. En el caso especial de los diputados, yo creo que don Carlos ha leído perfectamente lo que pasa en los diputados. Nosotros, ahorita justamente, hace media hora, me llaman de Catacamas que necesitan 2 pintas de sangre, porque se está muriéndose una señora y no hay sangre allá y hay que conseguir las 2 pintas de sangre y hay que comprarlas. Nosotros los diputados tenemos que apoyar. Lo apoyamos. La persona que beneficiaria nos firma un recibo con su identidad y se hace constar para qué fue gastado ese dinero. Entonces, el subsidio no es malo si se maneja correctamente, si se maneja transparentemente. Es malo si se queda en la bolsa del beneficiado. Pero ahí hay que crear un mecanismo de control. En el caso de las ONG que reciben dinero, ellos presentan, ya lo explicó la doctora Madrid, presentan un perfil ante finanzas y en base a ese perfil las ONG finanzas les autoriza los desembolsos correspondientes. Algunas instituciones, organizaciones, ejecutan los proyectos. ¿Quién es el responsable de verificar si el proyecto está ejecutado? Pues bien puede ser el mismo diputado, porque, por ejemplo, yo digo, hasta la organización, lo que me corresponde, como en lo que me correspondía cuando lo más se manejaba en el Congreso del Fondo, se hacía un proyecto, pues hombre, hay que ver si el proyecto se hizo. Sí. O si no, el Tribunal Superior de Cuentas debe de estar ahí encima de ese proyecto a ver si se ejecutó. Lo malo es que el proyecto no se ejecute y que la obra no se haga, y puede recibir el diputado directamente los fondos, que no es lo correcto. Pero si se hace la obra, que lo verifique, que lo audite, que lo liquide y que se siga el procedimiento administrativo correcto. En consecuencia, nosotros creemos que tampoco debemos de satanizar el concepto del subsidio, porque si es bien utilizado, bien administrado, yo creo que en el caso nuestro en Honduras ya se hizo una costumbre. Si no se llevan las obras, si el diputado, si a uno, esa gente que me pidió la sangre ahorita en este momento, sí, si no se la doy, soy el peor diputado del mundo. Yo tengo que buscar la forma cómo ayudarle. Solo para mencionar un ejemplo. Y miren, se han hecho cosas maravillosas. En las profundidades de esa montaña, a través de las organizaciones no gubernamentales, en el núcleo o en la zona de amortiguamiento de la biosfera del río Plátano, hay una clínica odontológica, hay un laboratorio, hay un centro de salud con médicos, con enfermeras, con laboratorios clínicos. Mire, hay maravillas que se han hecho a través de las ONG. Ahora, don Francisco, ¿usted puede meter la mano por sus demás compañeros ahí en el Congreso Nacional? Crear condiciones para que se realmente... No me escuchó. Vamos a ver, Michael. Don Francisco, le preguntaba, ¿usted puede meter las manos por el resto de sus compañeros, los actuales y los anteriores? Y se le da al Tribunal Superior de Cuentas más. Bueno, no nos está escuchando, pero le hemos escuchado ampliamente al diputado Francisco Rivera, el presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional. Vamos a dar lectura. Tenemos una gran cantidad de comunicaciones, doctora y Carlos, y me gustaría que por favor le prestaran mucha atención, porque es importante mantener esa interacción, que es la mística de este programa con nuestros oyentes. Dice un amigo oyente: eso es un terrorismo financiero. Se conoce como terrorismo financiero o terrorismo económico a aquellos actos sobre la economía que acarrean la vulneración de derechos humanos en algún estrato social. Más comunicaciones a nuestra plataforma, al WhatsApp, al 95 20 20 80. Dice: hola, buenas tardes, les saludo Kevin Alcántara desde Nebraska, en Estados Unidos. Felicidades por su programa. Solo quiero decir que estoy indignado con lo que está pasando en el país, dice. Bueno, se nos salió un poquito del tema.
Por acá hay más comunicaciones. Me gustaría, dice, saber por qué a los demás entes que trabajan con el Estado, por qué no los investigan, tal como al presidente de la República. Por acá volvemos a más mensajes que tienen que ver con el tema que estamos abordando, el manejo de los subsidios, fundaciones, ONGs, un tema que ha abierto el debate en el país sobre si los diputados deben manejar cantidades millonarias a través de ONGs y fundaciones. Mis diputados por Comayagua no han hecho nada, dice un amigo oyente. Hola amigos, dice, no hay que satanizar nada para que puedan seguir delinquiendo, dice otro amigo oyente. Hola amigos de Radio América, yo pienso que en vez que le den ese dinero a los diputados o a ONG, se lo den a los alcaldes, pero que consideren en qué se va a utilizar ese dinero y que den cuentas cómo gastaron esa plata los diputados al Congreso Nacional. Nos escribe desde Laredo, en el estado de Texas, Oscar Sánchez. Los diputados, dice otro amigo oyente, no deberían de manejar dineros, están para legislar, dice, para eso los elegimos. Buenas tardes, está hablando de honradez, don Francisco Rivera, ni llega Olancho, dice. Bueno, ahí dice unas expresiones que no me constan y por lo tanto no puedo darle lectura. Buenas tardes, a mí me parece incorrecto que los diputados que han estado por años en el Congreso Nacional, dice, estén manejando subsidios. Avalo, dice, lo que han expuesto sus panelistas. Los diputados no deben manejar subsidios. Dice, es lamentable lo que pasa en Honduras. Diputados ejecutores, no puede ser, eso no cabe, dice otro amigo oyente. Comentarios sobre estas participaciones, Carlos. Bueno, primero yo creo que es importante decirle al amigo, en el caso de los subsidios, los alcaldes, ya los alcaldes reciben transferencias. Sí, reciben. Ya suficiente. Y ya reciben transferencias, sí, que hay que rendir cuenta a propósito, sí, ¿verdad? Sí. Y ya reciben y ya están definidas los rubros para los cuales deben de ser usadas estas transferencias. Yo creo que eso es importante. El tema de la rendición de cuentas, reafirmar lo que hemos dicho, todo el que usa dinero, todo el que maneja fondos públicos tiene que rendir cuentas de este dinero. Y dos, bueno, hay que empezar. Yo digo que ojalá que esta situación política que estamos viviendo en este momento y con este tema que ha salido nos permita como hondureños reflexionar profundamente y poder proponer esas reformas de fondo que el sistema democrático decía. Don Francisco es muy claro, la gente ve al diputado y ve el facilitador, o sea, porque históricamente en 30 años de democracia así ha sido. ¿Que eso es correcto? No, no debería ser, no deberían demandar, pero así se diseñó. Hay que ir cambiando también la actitud del elector. El elector ve al político, le ve como proveedor, exacto. Y eso es lo que justamente tiene al país y este sistema casi colapsando. Sí, el dinero debe ir a cada Secretaría de Estado para que se hagan las obras, dice otro amigo oyente. Doctora, comentarios sobre estas participaciones. Bueno, yo creo que es importante escuchar a la población. Creemos que este momento puede ser una oportunidad tanto para el gobierno como para la sociedad civil, para reflexionar y buscar los mecanismos a través de los cuales estas prácticas antiguas que tienen al país donde está, ¿verdad? Esas prácticas y los personajes que han participado en ellas puedan cambiarse, ¿verdad? Nosotros reiteramos que los diputados son electos al Congreso Nacional para legislar, no para hacer proyectos, pero también creemos que ya que estas prácticas existen, la rendición de cuentas y la transparencia debe existir. Está sumamente documentado que un país con altos niveles de corrupción y de impunidad va a vivir pobre. ¿Verdad? Entonces yo creo que es importante que estas prácticas puedan cambiar. Doctora, hay una pregunta para usted y otra para Carlos de un amigo oyente. Dice, ¿qué opina la representante de las ONGs de las declaraciones de Marvin Ponce? Marvin Ponce dijo, ONGs lavan plata a los diputados. ¿Qué opina don Carlos, dice el mismo oyente, de los funcionarios que compran casas de casi $1 millón en los Estados Unidos?
Doctora. Bueno, yo creo que si don Marvin Ponce tiene pruebas de esto, ¿verdad? Pues que las aporte, ¿verdad? Porque yo creo que si hay organizaciones que se prestan para lavar dinero o para estas prácticas inusuales, deben ser investigadas. Nosotros como FOPRIDE y nosotros como organizaciones auténticas demandamos, exigimos a las autoridades para que puedan hacer las investigaciones necesarias para que no puedan ser todas las organizaciones echadas en el mismo costal, ¿verdad? Como decimos popularmente. Que presente las pruebas entonces, don Marvin. Que presente las pruebas si las tiene para que esto pueda sanearse. Los diputados, dice otro oyente de Santa Bárbara, más bien se oponen a las obras. Pregúntele a Amable de Colinas, dice. Los dineros deberían de venir a las alcaldías, los diputados se roban todo, dice otro amigo oyente, Carlos. Bueno, primero decir, mire, es que hay que cumplir la ley, es que ese es el problema. Fíjese, el artículo 13 de la Ley de Acceso a Información ya establece cuáles son las entidades que tienen que rendir cuentas. Y ahí está clarito quiénes deben de hacerlo. Entonces, por eso, esa práctica de darle al diputado como persona, me parece que hay que revisarla, porque es muy vulnerable. Imagínese, amigo, si a usted vengo y le doy a su cuenta para que usted administre 1 millón de lempiras o sea, puede tener valores y todo, pero es muy frágil, se vuelve muy vulnerable. Sí. ¿Entiende? Y vaya, yo conozco el caso, el testimonio de un diputado, no es actual, que en una ocasión él nos confiaba, le depositaron 9 millones. Él no lo había pedido y le depositaron 9 millones. Cuando él vio en su cuenta, se asustó y entonces va y dime esto. No, es para que ejecutes una obra, pero tenés que retornar una parte. Exacto, un porcentaje. El diputado, me pareció una actitud correcta, vino y dijo no, esto, y regresó ese dinero. Incluso me mostró... ¿Ya no está? No está, ya no está. Si eso pasó, el caso que yo conocí, no sé si fue un caso aislado. No duda que haya pasado eso. No, como dice usted, yo le digo, pasó, él mostró, mira, aquí está el depósito y aquí está como lo que regresó. Ahora, mi pregunta, ¿eso fue un caso aislado o era una práctica? Entonces hay que ser muy vulnerable. Y sobre la otra pregunta, otra vez, claro, yo lo he dicho, si un funcionario gana 80,000 lempiras y está 4 años, entonces es muy fácil multiplicar 80 por 12 por 4, ya te da un valor. Si después de los 4 años tiene una casa que de algún lado salió, yo siempre digo el chiste, o te ganaste la loto, o te casaste con alguien y te dio una herencia muy grande. O sea, el dinero no los podés ocultar. Sí. Y ese es tema que tiene que investigar el Tribunal Superior de Cuentas por enriquecimiento ilícito en el caso de los funcionarios. Nos escribe Emiliano Ruiz, es un compatriota radicado en la Unión Americana y nos dice que si en Honduras las ONGs pagan impuestos y están obligadas, porque en la Unión Americana, nos dice él, acá sí son auditadas. Doctora. No, las organizaciones no pagan impuestos sobre renta, igual que en los demás países, impuestos sobre renta, ¿verdad? Hay otros impuestos municipales y otros que sí se pagan, pero no impuestos sobre renta porque son organizaciones sin fines de lucro, lo cual significa que todos los ingresos que lleguen a esa organización son reinvertidos en los programas de la organización. No hay dividendos que son repartidos al final del año como en una organización con fines de lucro. Y normalmente, tal vez es importante decirlo, miren, muchas de las organizaciones serias en este país lo que reciben del Estado a veces son contrapartes para sus proyectos. Sí, o sea, hay organizaciones aquí en Honduras que ejecutan un proyecto que puede costar que 500,000 o 1 millón de lempiras, ellos tienen 500 y el gobierno pone, o sea, entonces más bien es una contribución, es un apoyo, pero eso es auditado y eso hay que verlo y eso se rinde cuenta de eso. Eso es lo que hay que demandar y buscar un mecanismo para evitar que hayan organizaciones que laven dinero. Yo creo que definitivamente, si un diputado lo dice, hay que prestarle atención y hay que buscar investigarlo para que eso no siga pasando. Sí. Así es. Bueno, ¿qué nos puede decir? Dice, pregúntele a la presidenta de FOPRIDE en relación a la comisión, dice, a la coima que tienen las ONGs o que cobran, dice.
Bueno, en realidad no sé a qué se refiere, ¿verdad? Porque que yo esté enterada de nuestras afiliadas, no hay nadie que cobra ninguna coima, ¿verdad? O sea, las organizaciones reciben su financiamiento de organismos internacionales o gestión de proyectos y los reinvierten de igual manera. Sí. Los políticos, dice otro oyente, justifican sus sinvergüenzadas. Pregúntele a Rivera cuántas ONGs tienen. Sabemos que maneja fondos de nosotros, el Congreso. Imagínense, señor periodista, una persona que conozco hace poco vino de Europa, dice. Tiene una ONG con negocios con el gobierno y entonces hay que auditarlas, se prestan para negocios negros. Hay otras ONGs, dice, que reciben fondos de países amigos. ¿Son auditados esos fondos, dice? Absolutamente, absolutamente. Mire, los fondos que vienen de organizaciones internacionales tienen que ser auditados por compañías auditoras externas de muy alto nivel. Eso es una práctica que existe en todas las organizaciones. Soy actual diputada del Congreso, dice, y nunca recibí un subsidio en el Congreso porque no son de gratis, dice. Solo son para los diputados alineados del Partido Nacional y a cambio se deben apoyar proyectos que afectan los intereses de la mayoría, proyectos a favor de grupos económicos o élites políticas. Fanny Valladares, actual diputada al Congreso Nacional. No nos dice Fanny de qué partido, es obvio que no es del partido de gobierno, tal vez nos puede consignar, seguramente nos está escuchando a qué partido pertenece. Por esos fondos, dice, oscuros se mueren por ser diputados, dice otro amigo oyente. Bueno, yo creo, mira, escuchando esos mensajes, leyendo lo que dice esta diputada, esto tiene que provocar una profunda reflexión a la clase política del país y hay que hacer un cambio. O sea, vamos a ver que el Ministerio Público, la MASI, siga la investigación, pero si al final el uso de estos dineros son frágiles, se corrompen, hay que cerrar eso. Y hay que empezar a buscar mecanismos cómo hacerlo para que sea, porque no puede ser. Y uno de ellos, el elemento más importante siempre es la transparencia y hay que ver cómo entonces se hace. Muy bien, nos vuelve a aportar un elemento el compatriota Emiliano Ruiz desde la Unión Americana. El gobierno, dice, financia el caciquismo político y con ello compra conciencias. Aclarando, dice, aquí tampoco pagan impuestos las ONGs, pero sí presentan una declaración igual como si pagaran, solo que los dispensan y pueden ser auditados si hay anomalías. Es correcto. Lo mismo puede ocurrir aquí en Honduras. No, eso ocurre aquí en Honduras. Están blindadas. No, eso ocurre aquí en Honduras. Se presenta la declaración. Claro. Lo que sí creo que se debe profundizar más por todo lo que se ha hablado, Carlos. Vamos a ver, es que es el cumplimiento otra vez. Las organizaciones serias, yo le puedo hablar de las nuestras, que son organizaciones que tienen una infraestructura, trayectoria aprobada. Una trayectoria, o sea, hay un sistema, bueno, en el caso nuestro, nosotros no recibimos fondos de gobierno por norma. No satanizo eso. ¿Del gobierno central? No, en el caso nuestro, porque es un imperativo de la organización no hacerlo, por la naturaleza del trabajo que hacemos, que no tenemos programas asistencialistas. Como miembro de la comisión, porque veo mucho... No, tampoco. Qué bien, aclararlo, tampoco. ¿Usted tiene un salario? No. Mire, no recibimos salarios. No recibimos salarios aún como personas que colaboramos con la comisión y lo hemos dicho a la saciedad. Lo que pasa es que la gente, como tiene el imaginario de que cualquiera que hace un aporte, entonces recibe. Yo le voy a decir, nosotros... ese montón de enemigos que ustedes tienen se los han echado de gratis. Mire, nosotros, para aclararle, nosotros... Yo me lo imaginaba ahí con unos 200,000, 250,000 empiras. Mire, como organización, yo le puedo decir, como organización, nosotros, ASJ ha invertido más. Nosotros hemos canalizado recursos de cooperación para el tema de la depuración policial. Lo que nosotros hemos dado supera lo que la Secretaría ha brindado para el tema de seguridad, que aquí sí lo he dicho, la seguridad que tenemos, parte de la seguridad es por el Estado, y esa es una cosa que yo no me apeno de decirlo, ¿verdad? Pero no hay, ningún miembro tiene salario. Pero el tema que le iba a responder era sobre lo que decía, de que aquí se rinde informe. Sí, la diputada Valladares nos ha escrito, ella es de Libre, es actual secretaria de la Comisión de Finanzas de Comayagua. Bueno, interesante, yo creo que bueno, qué bueno que lo dice. Yo creo que la responsabilidad ahí es desde el Congreso, es buscar la manera cómo hacer
cambios pertinentes para que eso que ella está mencionando no se repita. Sí, y no podemos satanizar también a todos los totalmente. diputados. Yo mencioné un caso, yo hay mencioné muchos de el ellos. caso de Doña Doris, que es el caso Sí. que públicamente conozco. He hablado con algunos exdiputados que me han explicado cómo funciona esto. Estaba hablando con don Germán Leicelar, compañero en la comisión, y me estaba explicando cómo funciona. Marvin lo decía el otro día de manera pública, como él decía, pavimentó toda la San Francisco. Yo quiero ir a la San Francisco, Sí. a propósito, después de escuchar a Marvin. O sea, no se puede satanizar, pero el tema es que algo no anda bien ahí. Sí. Y que esto no es que se ha manejado 100 millones, esto es una cantidad bastante Yo creo que a para través bien- de los años. Para bien de aquellos diputados que han manejado bien estos recursos, es necesaria una auditoría forense. Definitivamente. Una auditoría seria sobre este Definitivamente. tema, Yo doctora. creo que al igual que con las organizaciones no gubernamentales, lo mismo ocurre con los diputados, ¿verdad? Sabemos que estas prácticas han sido prácticamente sistematizadas, ¿verdad? A través del tiempo. Que sabemos, yo creo que no debe ocurrir, no es el sistema que debe ocurrir. Pero también mencionar de nuevo que para cambiarlo hay que hacer toda otra sistematización, ¿verdad? Y hay que auditar completamente todos estos fondos y promover mayor transparencia en todos estos Tal subsidios. vez solo aclarar, porque mencioné, decir que cuando me refería a lo que mencioné sobre la seguridad, que yo recibo seguridad del Estado así como reciben muchas otras personas, ¿verdad? Periodistas, defensores de derechos humanos y otras personas. Exacto. Solo para aclarar que No es esas un privilegio. medidas La seguridad sí están- se la da el exacto, Estado. Exacto. En este país se gasta más en contratar personal para tener controles y la corrupción es peor. Solo mire, dicen que van a investigar a 100 diputados. Es una mala imagen para este país. Bueno, pero el diputado que esté libre de pecados debe estar tranquilo. Más bien debe de buscar, el que esté libre, el que lo ha hecho bien, más bien yo creo que debe de legislar para ver cómo Sí. se puede regular. Carlos Hernández, Omar Rivera, dice, son unos acomodados al gobierno. Yo nunca los escucho criticar al gobierno, dice. Tal vez no tengan sueldo, pero tal vez tengan dietas, dice. Mire, nosotros, toda nuestra información es pública. Yo animo al amigo, a propósito, que entre a nuestro sitio y vea los informes que producimos y que después me diga si los informes son favorables al gobierno o si son objetivos. Sí. Bueno, por acá nos siguen escribiendo una serie de comunicaciones. Dice, ¿por qué no hay un informe serio? Dice, una auditoría sobre este tema. Es lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando, debe haber. Yo creo que debe haber para sanidad de Ujú. los que han manejado Es bien correcto. y para sentar un precedente de aquellos que se han salido de la línea. Y para doctora. buscar soluciones también, ¿verdad? Para estas prácticas que se han hecho por necesidad o por mala voluntad. Ok, vamos a la pausa de la diaria y luego proseguimos aquí en el Contrapunto de Radio América. Las Esferitas de la Esperanza presentan el sorteo Loto. Muy buenas tardes, queridos jugadores. Hoy es viernes 15 de diciembre del 2017, cuando son las 12 en punto de la tarde. Queridos jugadores, Super Premio te lleva a conocer las ciudades más visitadas en el mundo. Por la compra de Super Premio o doble recibirás un cupón con un código para la rifa electrónica de uno de los 12 viajes para 2 personas con todo pagado. Super Premio, vive tus sueños. Y ahora sí conozcamos el primer número seleccionado para la jugada millonaria de Vega 3. 54, segundo número, suerte. 86, tercer y último número afortunado, es el 27. Con gusto repito, 54, 86 y 27. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados. Conozcamos su primer número seleccionado. Su primer dígito es el 4, segundo dígito, suerte. Es el 0, primer número premiado, 40. Segundo número ganador, su primer dígito es el 3, segundo dígito, suerte. Es el 6, segundo número premiado, 36. Repito, 40 y 36. Ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Como pueden notar, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Así que muy pendientes y muchísima suerte, porque el primer dígito es el 7, segundo dígito, suerte, es el 2.
Número ganador para la diaria es el número 72 con su símbolo de sueños arco. En el cuadro el cuerpo está representado por el antebrazo izquierdo, otros números que le relacionan 60 y 58. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1. Y este es el 7. Repito, el número ganador para la diaria es el número 72 arco y para la jugada diaria más 1, 72 más 7. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto. Son las 2 de la tarde con 1 minuto en todo el territorio nacional. Proseguimos en el Contrapunto de Radio América. Estamos en directo también a través del Facebook Live, a través de CTV, el canal de mayor crecimiento en nuestro país. Estamos hablando acerca de las ONGs, fundaciones, subsidios y diputados al Congreso Nacional, y para ello contamos con la grata presencia de la doctora Amanda Madrid, es la presidenta de FOPRIDE, y de don Carlos Hernández, el representante de Transparencia Internacional en Honduras. Más comunicaciones antes de volverle a dar la palabra a la doctora Amanda. Buenas tardes, dice, yo fui apoderado de una ONG que ni los honorarios me pagaron, dice. Ahí formaban parte de la junta directiva la diputada, toda la familia, como tesorera la diputada, presidente el esposo, los hermanos fiscales y vocales, etcétera. No tenían dinero, ahora son grandes millonarios. Varios cheques de los primeros les acompañé a cobrar por 800,000 lempiras y más, pero acá no pasa nada. No del nombre del amigo. Y yo animo al amigo ahí Sí. que, o sea, Que él haga tiene que lo elementos denuncie. para Sí. decir, ¿verdad? Que lo O sea, denuncie. tenemos que todos contribuir a Con desatar esos esto. subsidios que da el Congreso, prácticamente convierte a ese ente en una institución de campaña electoral permanente. Ya el Ejecutivo tiene las secretarías de Estado para hacer las cosas. Dice, hoy me he dado cuenta por qué muchos se matan por ser diputados, dice. Doctora Amanda Madrid. Bueno, yo quisiera pensar que muchos se maten por ser diputados porque quieren mejorar este país, ¿verdad? Vivimos en un país donde el electorado no ha sido capacitado, donde no hay cultura de a quién voy a elegir y por qué. No hay la cultura de que el funcionario público presente cuáles son sus planes para mejorar el país, sino que qué es lo que me va a dar, cuántas cositas me va a dar, ¿verdad? Entonces, yo creo que estas son prácticas que se han institucionalizado y que nosotros debemos de hacer algo al respecto. Creo que todo esto que está ocurriendo ahorita en el ambiente nos da la oportunidad de que reflexionemos y que veamos que estas cosas, aunque se hayan hecho por mucho tiempo, si se están haciendo de manera no transparente, esto sigue empañando la reputación del país, ¿verdad? Y yo creo que es importante que los diputados mismos puedan, los que son auténticos y los que han hecho las cosas bien, que puedan ser los que se abanderen dentro del Congreso y que digan, bueno, vamos a cambiar este sistema, vamos a cambiar estas malas prácticas. Pero también entendemos que esto no va a ocurrir de la noche a la mañana. Bueno, más comunicaciones. Buenas tardes, dice, pero también hay ONGs que los diputados ponen a nombre de familiares, esposos, esposas u otros, dice. Otro oyente dice, hay gente también que utiliza como plataforma las organizaciones no gubernamentales y ahora son políticos, dice. ¿Usted no tiene aspiraciones, doctor? Para nada, no tengo demasiado que hacer. Bueno, pero si las tuviera. Pero si las tuviera, no Si hay las problema. tuviera, no fueran, Es no un tendría derecho, nada que ver. Lesman, Sí. es lo que, mire, es un derecho. O sea, tenemos, lamentablemente, yo cuestiono cuando hay, como tenemos, hay personajes que siendo directores de organizaciones se lanzan a la Es política correcto, y se es mantienen correcto. en la política. Y hay una ley, Y Carlos. eso no debería Carlos, ser. hay una ley, la ley de ONGs dice que los funcionarios, sobre todo el personal clave, no debe participar en política partidista. Pero Es volvemos a lo ilegal, mismo. es ilegal. Hay muchas leyes en nuestro país. No está se cumplen. rico en leyes, pero no se cumplen. No se cumplen. Entonces Por cuestiones éticas no debería ser. Ahora, si renuncia a su organización como ciudadano, puede hacerlo. Es correcto. Lesman y Carlos Hernández, ¿cómo van a hacer investigaciones? Y él mismo dijo que habían quemado toda la información, dice. Bueno, yo mencioné, hay una resolución del IAIP, la resolución 460 del 2011,
que confirma que en el periodo del 2009, justamente el periodo del golpe de Estado, se quemó la información de 2 años. Eso está, no me toca a mí no me corresponde, pero es sobre eso. Yo me imagino, yo espero que el resto de información esté donde debe estar, ¿verdad? Sí. Bueno, mire, aquí le están escribiendo. Pregúntele a Carlos quién le dio los carros blindados, dice a don Mire, Omar, el caso también a mío, él, yo puedo Guarura. decirle, el caso mío es de un gobierno extranjero. Por respeto no puedo mencionar. No tiene nada que ver el ¿verdad? gobierno. Y que lo uso y que lo tengo, no de cuando empecé como apoyar en la comisión, sino que ya muchísimos años antes. Sí. Bueno, dice, comparto con sus panelistas, los diputados deben de concentrarse en legislar, dicen, aprobar las leyes y darles el seguimiento del caso. Nadie va a llegar ahí y decir, tengo una ONG y me he hecho millonario con el aval del gobierno, dice. Me gusta la posición de la doctora Amanda, dice. Cuando usted le preguntó si metía las manos por todas, hizo una pausa. Obviamente solo puede meter las manos por ella, aunque dijo que por Carlos también. Porque es miembro de mi junta directiva. Arnaldo Velázquez Estoy Avillón. viendo bien adentro. Arnaldo Velázquez Avillón desde Pasadena, en California. Tengo ganas de vomitar al escuchar tanta corrupción y todavía se hacen llamar padres de la patria y honorables diputados al Congreso Nacional. Qué asco por estos corruptos, dice. Con el perdón de las excepciones que estoy seguro las hay, a quienes les mando mi respeto. Una compatriota que escribe desde la Unión Americana. Yo Carlos. creo, mire, es cierto, comparto la desilusión de la persona que escribe y nos pasa a nosotros. Y mire, yo le digo, cuando tiene la oportunidad de verlo, a veces la desilusión es mayor. Sin embargo, este es nuestro país y tenemos que luchar y tenemos que trabajar y tenemos que buscar los mecanismos para reducir eso. Es lo que hacemos nosotros, es lo que intentamos hacer en este proceso, en este país que es de nosotros y que tenemos que hacerlo. Hay cosas que se han logrado. Yo creo que para mí el hecho de que esto sale, eso es positivo. Es un buen paso. Y que hayan sanciones, bueno, hay que demandar. Han sido para temas que haya. tabú. Exacto, hay temas tabú. Mire, sobre esto de los diputados, y por años nos dimos cuenta, a secreto se comentaba, pero nunca se mencionaba. Hoy está acá y hay la oportunidad entonces que el Estado de Honduras como tal, que el Congreso Nacional ponga ese tema y empecemos a construir algo diferente. Es el momento que se haga justicia, doctora, con los que han manejado bien los fondos y también para que se castigue a aquellos que se han beneficiado. Por supuesto. Y antes quisiera decirle a la compatriota que escribió y que expresó su desilusión, que nos pasa a muchos, especialmente cuando estamos trabajando y tratando de sacar adelante nuestro país, ¿verdad? Todos los hondureños tenemos algo en que contribuir. Todos los hondureños, desde nuestros hogares, desde nuestros trabajos, desde el grupo social en el que nos desenvolvemos, con las prácticas de integridad, de honestidad, de trabajo, todos podemos contribuir, ¿verdad? Porque este es nuestro país y solo los hondureños luchando y trabajando podemos sacarlo adelante. Yo me entristezco, siento todas esas emociones, pero también veo una oportunidad. Veo una gran oportunidad cuando todas estas cosas están ocurriendo en el país, cuando la gente joven está reflexionando, cuando la gente está denunciando, porque esto va a ayudar a nuestras autoridades para que reflexionen. Tenemos que reinventarnos en este país, tenemos que reinventarnos tanto en la parte gubernamental, en la sociedad civil. La sociedad civil debe unirse. Yo creo que nosotros todavía no nos recuperamos de la fractura que sufrió la sociedad civil durante el golpe de Estado, para que nosotros podamos ser los que incidamos para que el gobierno haga los cambios que necesita hacer. Muy bien. Adelante, Carlos. Dice, preste oídos sordos a eso. Dice, aquí lo más fácil es acomodarse, quedarse en su oficina o en su casa. ¿Cierto? Yo lo admiro mucho, dice. Por favor, no den mi nombre, dice. Pero no se engañen, dice, queridos amigos. Los hondureños votan por los diputados, por los que hacen, por las obras que hacen, no por los que legislan, dice. Totalmente. Bueno, es cierto, si lo dijimos. Lo dijimos. Esa es justamente la introducción que yo dije. Lo dijo el diputado Rivera también. Diputados que son buenísimos para gestionar y para hacer escuelas, colegios. Es correcto. Totalmente. Y uno hace y habla y le pregunta a la gente y describen al buen diputado. Recordamos al extinto don Marco Antonio Andino, ¿verdad? Claro, imagínense. Muy recordado. Muy recordado. Mire, yo he tenido
la oportunidad en los últimos años de trabajar varias iniciativas de ley en el Congreso Nacional. Y yo le digo, hay talento, hay un grupo de diputados que uno puede ver con qué, o sea, lo hacen y trabajan, hacen eso de legislar y que invierten, yo estoy seguro, mucho más tiempo que muchos diputados, pero es posible que esos diputados no fueron reelectos. Hay uno en particular que me dijeron que no fue reelecto y me tocó. Yo dije, puchica, qué lástima, porque tuve la oportunidad de conocer la capacidad con la que trabajó. Entonces aquí es donde yo insisto, hay que hacer una reflexión profunda, porque esto de la política, esto de la democracia, mire, que no solamente es un tema de Honduras, es un tema que está pasando en el mundo. La desconfianza que tiene la ciudadanía sobre quienes le representan, el rol de los partidos políticos, los nuevos movimientos emergentes que van saliendo ahí y que van logrando captar la atención, la democracia como modelo esos son los temas que hay que reflexionar y yo insisto, yo creo que tenemos que abordarlos, y qué bueno que acá en este foro hemos comenzado en esto, pero los estudiosos tienen que abordar este tema con seriedad, con responsabilidad, para poder lograr cambios que sean sostenibles en nuestro país. Bueno, hay preguntas que se salen del tema central, pero aquí tenemos una apertura, es una de las místicas del programa, siempre y cuando lo hagan dentro del marco y el respeto. Aquí canalizamos las inquietudes. Pregúntele a la sociedad civil, dice, ¿por qué nunca se pronunciaron sobre la reelección y que los elige y quién los elige a ellos para que nos representen como sociedad civil? Doctora, no sé si le merece algún comentario. Bueno, yo creo que la sociedad civil está compuesta por una gran cantidad de sectores. Entonces, usted no necesita que alguien lo elija para ser miembro de una sociedad civil. No sé cuál era la otra parte de la pregunta. La reelección. Bueno, yo creo que ese no es un tema del 26 de noviembre, ni es un tema tampoco de la sociedad civil. Este es un tema de los políticos, quienes acordaron la reelección y que han trabajado y han caminado con la reelección son los políticos, no somos la sociedad civil. Mire, yo sí me pronuncié, ¿verdad? Yo sí me he pronunciado y no tengo problema de decir la forma cómo se dio no fue la correcta, y cómo decir que hoy muchos de los que hoy aparecieron y que están protestando fueron los que gestaron la negociación y que la negociaron. O sea, simplemente que se nos olvida, o sea, a veces tenemos memoria corta, o a veces queremos tenerla, o a veces pecamos de cinismo también, ¿verdad? Y eso fue así. O sea, en la oposición hay gente interesada en la reelección, a su criterio. Claro. Altamente convencidos. Claro. Por favor, hoy estoy más convencido que antes, ¿verdad? Creo que son los grandes ganadores de todo lo que ha pasado en este país. Entonces, no es responsabilidad. ¿Lo complico si le pido nombres? Sí, yo creo que sí, yo prefiero, yo respeto, yo tengo diálogo, yo tengo diálogo con, o sea, si lo digo es porque lo sé, tengo diálogo con actores políticos de las distintas fuerzas en este país, y yo sí me referí, y bueno, y prueba de ello es que por qué no, esto que vimos hoy no lo vimos cuando que dio. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué se cayó? Cuando se inició la reelección. ¿Por qué participé pues en el proceso? Es temporáneo a su criterio señalamiento. Exacto, lamentable, es extemporáneo, pero es planeado, es organizado, porque esa es la clase política que tenemos en este país. Bueno, dice, es una crítica para la doctora, entiendo que ella defienda las ONGs, dice, pero habla como si desconociera los negocios sucios que se hacen a través de muchas de ellas, dice. Doctor, ¿algún comentario? Bueno, yo he estado mencionando que nosotros como federación, yo me refiero a las ONGs que están dentro de FOPRIDE y el gran trabajo que nosotros hacemos para capacitar a las ONGs, aproximadamente 120, que estamos a lo largo y ancho del país. ¿Y tiene idea cuántas funcionan en el país? No sabemos, es el gobierno el que sabe. Se mencionan 3,000, ¿verdad? Otra vez se mencionaron 12,000 cuando nosotros fuimos a ver a la URSAC. En ese grupo de ONGs estaban incluidas patronatos,
juntas de agua, otro montón de organizaciones que no son en realidad organizaciones no gubernamentales. En ese sentido, nosotros apoyamos mucho a la URSAC para que hicieran una depuración. Ahora, de nuevo, yo no defiendo a ninguna ONG o a ninguna fundación que hace cosas ilegales. Lo que yo menciono es que hay una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales y a través de esa ley debemos regirnos. Y si hay organizaciones, yo creo que ni siquiera merecen llevar el nombre de fundaciones o organizaciones no gubernamentales porque no se rigen bajo esos principios. ¿Y a quién compete darle seguimiento y darle cumplimiento a esa ley? Les compete al gobierno. Ahí está la URSAC, que está dentro del Ministerio de Gobernación y Justicia. Es más, para el amigo que nos escribe, nosotros demandamos, le pedimos al gobierno que investigue a esas ONGs, a esas fundaciones que tienen prácticas que no son las apropiadas y que las saquen, porque nosotros no queremos ser metidos en el mismo saco, como mencioné anteriormente. Soy simpatizante de la alianza, dice, pero con ella se colaron pésimos diputados. Creo que la corrupción tuvo que ser cortada desde un inicio en todo el país. Hay estructuras ya establecidas de corrupción. El Congreso ya está contaminado. Es necesario nueva sangre en el Congreso. Sacar a todo lo viejo, dice, y podrido. Nos dice un amigo oyente. Hola, señores de Radio América. Muy buen programa. Solo quería opinar algo. Yo no sé qué le pasa a la Fiscalía o al Fiscal General porque no sientan un precedente con esos señores, dice Manuel Zelaya y Salvador Narrala. Bueno, aquí nos llevaron a otro tema. Necesitamos a los diputados concentrados legislando, dice, no ejecutando. Eso es lo que dice la mayoría de las personas que nos han escrito. Mire, tenemos un gran reto. O sea, lo que se viene, independientemente de la resolución que nos dé el Tribunal Supremo Electoral, la situación va a ser compleja, muy compleja. Y bueno, ojalá ahí se van a medir los diputados y la capacidad de ellos, porque al final son representantes del pueblo, y ojalá con madurez, sin apasionamiento ideológico, partidario, demuestren y empecemos juntos a reconstruir el tejido social de este país que está bastante fragmentado. Mire, así es. Aquí no somos capaces ni siquiera de disentir. Si yo vengo y digo algo que al otro no le satisface, inmediatamente me dice, bueno, ahí ven los mensajes, ¿verdad? El 2009 era golpista o cuál era la cosa, era resistencia, ¿verdad? Y yo no sé cuál va a ser el dictador epíteto, o no sé qué va a ser lo que va a pasar ahora, pero yo creo que como sociedad tenemos que romper esas barreras. O sea, al final todos tenemos derecho a opinar y a pensar de manera diferente y tenemos que buscar los mecanismos para garantizar el cumplimiento de la ley, por supuesto, el fortalecimiento de la democracia y esas reformas profundas que particularmente yo lo he venido diciendo, lo dije muchísimo antes de las elecciones, lamenté que la clase política de este país no quiso hacerlo. Muy bien, dice, como todo hay en la viña del Señor, estoy seguro que así como hay buenas ONGs, fundaciones, hay malas. Hay muchas, dice, que andan mal, pero comparto que debe hacerse una investigación profunda, dice un amigo oyente. Bendiciones, los escucho todos los días desde Indianápolis, en los Estados Unidos, Edwin Miralda. Gracias a todas las personas que nos siguen allá en la Unión Americana. Los culpables, dice, de todo esto es la clase política que han promovido un esquema de clientelismo. Es necesario ya ordenar a nuestro país, dice, de una vez por todas. Doctora, sus palabras finales. Bueno, yo quiero decir que en este momento que Honduras está viviendo, necesita de sus hijos y de sus hijas. Honduras necesita de las instituciones, necesita de la sociedad civil, necesita de los políticos buenos que amen este país, para que juntos podamos sentarnos y reestructurar nuestra nación. Tenemos un bello país. Yo podría estar viviendo en otro país si quisiera, pero amo este país y estoy aquí porque creo que Honduras merece el trabajo de todos sus hijos. Las organizaciones
no gubernamentales. Yo les insto a todas que sigamos cultivando nuestras buenas prácticas, que sigamos apoyando el desarrollo de nuestro país, que mucha falta le hace. Muy bien. Un amigo oyente nos dice, en mi opinión no debería de haber tantos diputados y se les debería pagar por el desarrollo, por desarrollar un trabajo, no solo por levantar la mano. Felicidades, Radio América. Carlos, bueno, interesante. Buena mire, idea. De repente pueden ser parte de esas reformas. Indicadores de cumplimiento. O sea, en esas reformas que hay que hacer, que hay que hacerlas, y que hay que hacerlas este próximo año, no esperar el último año del próximo gobierno, hay que considerar ese tema del número de diputados, la representación, la forma. Hay que hacerlo. No, sí, yo creo que... Hay algo, disculpe Carlos, antes de que siga, que sí está totalmente claro, de las tantas lecciones que nos ha dejado esta práctica de las elecciones del 26 de noviembre, bajo el actual orden de cosas, con una mesa electoral politizada, no podemos seguir en Honduras. Es correcto. Mire, esta historia no se puede repetir. Qué doloroso. Qué doloroso para Honduras, y esto tiene que cambiar. O sea, y yo espero que los políticos acá estén reflexionando profundamente, porque fueron ellos los que se opusieron. Y aquí entre ellos a veces tratan de decir quién, pero al final uno puede decir todas las fuerzas en el Congreso Nacional no fueron lo suficientemente capaces de ponerse de acuerdo para lograr legislar y por esas reformas que deben de hacerse, que surge. Honduras no puede ser sometido nuevamente a una situación como la que estamos viviendo hoy, no es justo, que a estas alturas, no es justo. después de que pasaron cuántos días ya de las elecciones, todavía no tenemos una resolución, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, que no va a satisfacer a gran porcentaje, por lo menos al 50% de los votantes. Esto no se puede repetir. ¿Qué decir? Nosotros continuaremos con nuestro trabajo, no es fácil, es complejo, porque lamentablemente aquí, para tener la aceptación, hay algunos que quieren verme que yo ponga en el carro una bandera o que yo asista a algunas cosas. Si no lo hago, soy enemigo. Y si el otro grupo hago lo contrario, entonces me demandan y hacen otras cosas de las que he sido objeto también, pero con fuerza, con nuestra fe firme en Dios, nosotros continuaremos en esto, porque al igual que lo decía la doctora Amanda, amamos nuestro país y vamos a seguir luchando. Desde FOPRIDE hemos hecho el gran esfuerzo para poder tener normas claras, que todas nuestras afiliadas puedan cumplir con principios, que si reciben fondos o algún subsidio de parte del gobierno, puedan tener la capacidad de rendir cuenta de cómo se usaron de manera transparente. Y bueno, a seguir luchando por un mejor país. Muy bien. Gracias una vez más a la doctora Amanda Madrid. Gracias a usted. La presidenta de FOPRIDE, a don Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional en nuestro país. Y a manera de gran conclusión, yo creo que para sanidad de los que han manejado bien los fondos desde las mismas ONGs, desde las fundaciones, diputados, es más que oportuno una investigación, una auditoría forense, pero con toda la seriedad, los estándares que requiere una verdadera auditoría, para justicia, digo, de quienes han hecho un buen uso de esos recursos, pero también que sirva de precedente para aquellos que han drenado millonarias cantidades del erario público, que bien se pudieron haber utilizado para escuelas, para colegios, para compra de medicinas, para muchas cosas de beneficio para el pueblo hondureño. Gracias por su sintonía, las disculpas porque se nos quedaron muchos mensajes, pero lastimosamente el tiempo ya no nos ajusta. Gracias por su sintonía, Dios mediante, nos escuchamos el próximo viernes, seguramente con otro tema de interés nacional. Hasta luego. HRLP Radio América, la voz informativa.